Una espectadora llamada Carol Simmons dejó un comentario en nuestro último video. Nos contó que en 1987 sus padres compraron un televisor Sony Trinitron. Estuvo en la sala de su casa durante 26 años. Cuando su padre falleció, todavía funcionaba. Ella lo donó a una iglesia, probablemente todavía sigue funcionando hoy en día. Ahora, piensa en el último dispositivo electrónico que compraste. Quizás fue un Samsung Galaxy o un Apple iPhone. Quizás fue una laptop Dell o un televisor inteligente LG. Gastaste $800 o $1,200 o $1,500 y en menos de 2 años empezó a volverse más lento. La batería dejó de mantener la carga. El software empezó a trabarse. Lo llevaste al taller de reparación y te dijeron lo que ahora están entrenados para decir en los talleres de todo Estados Unidos. No vale la pena arreglarlo. No te lo estás imaginando. Los dispositivos electrónicos que antes estaban diseñados para durar 40 años ahora tienen un promedio de vida útil de 4,5 años. El hogar estadounidense promedio gasta más de $1,200 al año reemplazando dispositivos que aún deberían estar funcionando, y esto no es una coincidencia. En esta investigación vamos a exponer 3 crímenes interconectados. La trampa ilegal de la garantía que te engaña para que renuncies a tus derechos legales, el interruptor de apagado por software que los fabricantes usan para degradar tu dispositivo según un cronograma, y el monopolio de la reparación que asegura que, cuando tu producto falla, solo ellos puedan arreglarlo a un precio que hace que comprar uno nuevo parezca la opción racional. El primer villano es la propia garantía. Durante décadas, una garantía era una promesa, un fabricante respaldando su producto y diciendo, si esto se rompe sin que sea tu culpa, lo arreglaremos. Ese era el trato. Ese era el contrato entre la empresa y el cliente. Ese contrato ha sido reescrito silenciosamente y esa reescritura es ilegal. Abre casi cualquier aparato electrónico de consumo fabricado en los últimos 15 años y encontrarás una pegatina. Está colocada directamente sobre los tornillos o la unión que te da acceso al interior del dispositivo. Dice, garantía anulada si se retira. Parece oficial, parece una advertencia. Está diseñada para que dejes el dispositivo y te alejes. Esto es lo que no te dicen. Esa pegatina es ilegal. Ha sido ilegal desde 1975. La Ley de Garantía Magnuson-Moss, una ley federal de protección al consumidor aplicada por la Comisión Federal de Comercio, prohíbe explícitamente que los fabricantes condicionen la cobertura de tu garantía a que utilices sus piezas o sus técnicos de servicio. Una pegatina que anula tu garantía por abrir tu propia propiedad viola la ley federal. Punto final. Esto no es una teoría. En julio de 2024, la Comisión Federal de Comercio envió cartas de advertencia formales a 8 empresas, incluyendo fabricantes de PC para juegos y marcas de purificadores de aire, por utilizar exactamente este lenguaje. En 2022, la Comisión Federal de Comercio obtuvo órdenes de consentimiento contra Harley-Davidson, Weber Grills y Westinghouse Outdoor Power Equipment por la misma infracción. El propio director de protección al consumidor de la Comisión Federal de Comercio declaró públicamente que restringir el derecho de los consumidores a reparar viola la ley. Estas empresas lo sabían. Siempre lo han sabido. La ley ha estado vigente durante 50 años. De todas formas, pusieron las pegatinas. ¿Por qué? Porque los números juegan a su favor. Una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que, mientras los márgenes de ganancia minorista típicos en electrónica oscilan entre el 15 y el 20%, el margen de ganancia en garantías extendidas supera el 200%. Un estudio académico publicado, utilizando datos de fallas de Consumer Reports, encontró que los márgenes de ganancia de las garantías en televisores oscilan entre el 62% y el 73%. El producto es casi un gancho de venta con pérdidas. El negocio es la garantía. Una demanda colectiva en California presentada en diciembre de 2022 contra Amazon expuso claramente el mecanismo en los documentos judiciales. Cuando los costos de reparación se acercan al costo de un producto nuevo, los consumidores compran productos nuevos. Ese es todo el sistema.
Haz que reparar sea legalmente intimidante con una pegatina que no se puede hacer cumplir. Haz que la reparación sea físicamente difícil con tornillos propietarios y componentes pegados. Luego observa cómo el ciclo de reemplazo se acelera según lo previsto. No están protegiendo su producto, están protegiendo su flujo de ingresos. La pegatina ilegal es el primer candado en la puerta, pero el segundo candado está integrado en el propio software y fue instalado en tu dispositivo sin tu conocimiento ni tu consentimiento. En diciembre de 2017, una empresa de evaluación de software llamada Geekbench publicó datos que lo cambiaron todo. Su análisis reveló un patrón claro. Los iPhones se ralentizaban tras actualizar iOS, no por desgaste de hardware, sino porque el software limitaba el procesador en secreto y sin avisar. Apple lo confirmó. Su explicación fue que la limitación evitaba apagados inesperados causados por baterías envejecidas. Eso puede ser cierto, pero aquí está la pregunta que nunca han respondido completamente. Si el objetivo era proteger la experiencia del usuario, ¿por qué no hubo ninguna notificación? ¿Por qué no había una opción para desactivarlo? ¿Por qué tuvo que ser una herramienta de evaluación de terceros la que expusiera lo que Apple había instalado silenciosamente en cientos de millones de dispositivos? Hubo consecuencias reales. Teléfonos antes normales se volvieron lentos tras actualizar. Las apps tardaban más, el rendimiento bajó y millones hicieron lo que sostiene el negocio de Apple. Compraron un teléfono nuevo. Francia fue el primero en actuar. En febrero de 2020, las autoridades de consumo francesas multaron a Apple con 25 millones de euros tras una investigación formal. Un mes después, Apple aceptó pagar entre 310 millones de dólares y 500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva consolidada en Estados Unidos. En noviembre de 2020, Apple pagó 113 millones de dólares extra para cerrar investigaciones de fiscales de 34 estados. El fiscal de Arizona afirmó que Apple conocía el impacto de limitar los dispositivos. El acuerdo total en EU fue de unos 613 millones. Apple no admitió culpas. Los demandantes recibieron $92 cada uno, 7 años tras iniciar la limitación. De 100 millones elegibles para el acuerdo, solo 3,3 millones reclamaron. El resto no recibió nada. Y 613 millones de dólares para una empresa que genera cientos de miles de millones en ingresos anuales no es un castigo. Es solo una partida contable. Es el costo calculado de una decisión empresarial que vendió una cantidad incalculable de dispositivos de reemplazo. Esto no es una acusación. Este es el registro público documentado de un acuerdo de 613 millones de dólares en investigaciones federales y de varios estados. El interruptor de apagado era real. La intención se debatió en los tribunales y la empresa pagó. Samsung enfrenta acusaciones paralelas. Solo en 2022, Samsung enfrentó más de 30 demandas colectivas en Estados Unidos, con quejas que incluían actualizaciones de software que degradaban el rendimiento en modelos antiguos para incentivar la actualización. Esos casos siguen en curso. El patrón no es exclusivo de una sola empresa, es una postura de la industria. El interruptor de apagado por software y la etiqueta de garantía ilegal funcionan juntos como un sistema. La etiqueta te impide reparar el hardware. La actualización de software fabrica la razón por la que sientes que necesitas hacerlo. Pero hay una tercera capa debajo de ambas y no involucra tu teléfono ni tu televisor. Involucra la máquina que alimenta a tu familia y ahora el gobierno federal ha presentado una demanda al respecto. John Deere y CNH Industrial controlan juntos aproximadamente el 90% del mercado estadounidense de tractores y cosechadoras grandes. Durante generaciones, un agricultor que poseía un tractor lo reparaba con herramientas, con manuales, con el mecánico del pueblo. Esa era ha terminado. El equipo moderno de John Deere funciona con una unidad de control del motor, una computadora a bordo que gestiona todas las funciones principales de la máquina. Cuando algo falla, no puedes simplemente diagnosticar el problema con una llave inglesa. Necesitas software. Específicamente, necesitas la herramienta de diagnóstico de Deere, llamada Full Function Service Advisor. Es la única herramienta capaz de realizar todas las reparaciones en equipos Deere y John Deere la pone a disposición exclusivamente de sus concesionarios autorizados. Los agricultores pueden comprar una versión para consumidores del software.
Cuesta más de $3,000 al año. Según trabajadores de reparación independientes y documentos judiciales, no puede realizar todas las reparaciones. Un técnico independiente de reparación de Montana declaró que la versión para consumidores ni siquiera permite a los usuarios arreglar el aire acondicionado de su propio tractor. Así que cuando la cosechadora de un agricultor se descompone durante la temporada de siembra, tienen dos opciones. Esperan a que llegue un concesionario autorizado de Deere, a veces durante días o semanas, mientras sus cultivos permanecen en el campo, o pagan lo que el concesionario cobre porque no hay competencia. Según documentos de la empresa, Deere y sus concesionarios autorizados obtienen entre 3 y 6 veces más ganancias de las piezas y reparaciones que de la venta de equipos nuevos. Eliminar estas restricciones de reparación, según economistas agrícolas, podría ahorrar a los agricultores estadounidenses $4,200 millones al año. En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio presentó una demanda antimonopolio contra John Deere, a la que se unieron los estados de Illinois y Minnesota. La demanda alega que Deere monopolizó el mercado de reparaciones de su maquinaria agrícola al restringir la única herramienta de diagnóstico completamente funcional a su propia red de concesionarios. En junio de 2025, un tribunal federal negó la moción de Deere para desestimar el caso. Esa demanda sigue su curso. En 2023, ante la presión pública, Deere firmó un memorando de entendimiento con la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, prometiendo ampliar el acceso a las reparaciones. Los defensores de los agricultores describieron el acuerdo como mayormente performativo. Argumentaron que su principal efecto fue impedir que la oficina agrícola apoyara la legislación sobre el derecho a reparar a nivel estatal. Esto no es una coincidencia. Entre 2021 y 2023, los precios de la maquinaria agrícola nueva aumentaron más de un 20%. Cuando no puedes reparar, compras uno nuevo. Cuando no puedes comprarle a nadie más, pagas lo que te pidan. El monopolio de las reparaciones y el ciclo de reemplazo son la misma máquina funcionando con la misma lógica que la etiqueta de garantía y la actualización de software. Bloquea al usuario, extrae el máximo, llámalo progreso. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero que puedes hacer no cuesta nada. Conoce la ley. La ley de garantía Magnuson-Moss significa que la etiqueta en tu dispositivo no es una barrera legal, es un farol. Tienes el derecho federal de reparar tu propia propiedad sin que eso anule automáticamente tu garantía. Ellos cuentan con que no sepas eso. Ahora ya lo sabes. El segundo paso es más sencillo. Deja de comprar la garantía extendida. Investigaciones académicas utilizando datos de fallas de Consumer Reports muestran que los dispositivos electrónicos fallan a tasas del 5 al 8%. La garantía tiene un precio como si la tasa de fallas fuera del 13%. Estás pagando por un riesgo que ha sido deliberadamente exagerado. Si las tasas de fallas se divulgaran públicamente en el punto de venta, la misma investigación encontró que las ganancias por garantías colapsarían en más del 90%. No las divulgan. Ahora ya sabes por qué. Cuando compres nueva tecnología, busca primero las puntuaciones de reparabilidad antes de mirar la hoja de especificaciones. La organización iFixit califica los dispositivos de consumo del 1 al 10 en cuanto a reparabilidad. Una puntuación de 1 significa que el fabricante lo diseñó de tal manera que no puedes abrirlo, reemplazar la batería o cambiar la pantalla sin destruir el dispositivo o anular cualquier cobertura restante. Esa puntuación no es un detalle técnico, es una declaración de intenciones. Te dice exactamente cómo la empresa ve tu relación con el producto una vez que tienen tu dinero. Apoya la legislación por el derecho a reparar en tu estado. Hasta el año 2024, 7 estados han aprobado leyes de derecho a reparar. 30 más las están considerando. Encuestas bipartidistas muestran que el 73% de los republicanos, el 81% de los demócratas y el 73% de los independientes apoyan el derecho a reparar. Esto no es un tema político, es un tema de derechos de propiedad. Las empresas que hacen lobby en contra de estas leyes no están protegiendo la innovación. Están protegiendo el ciclo de reemplazo.
Y si tienes un dispositivo que aún funciona, consérvalo. Cada año que lo mantienes es un año en el que ellos no ganan. Esto no es un accidente. La etiqueta ilegal, la actualización silenciosa de software, la herramienta de diagnóstico bloqueada, no son fallos separados de diferentes industrias. Son la misma decisión tomada por empresas que hace mucho concluyeron que un producto que dura para siempre es un producto que nunca se reemplaza. Ellos construyeron un sistema en el que tu desconocimiento de tus propios derechos legales es una fuente de ingresos. En el momento en que entiendes eso, el sistema comienza a desmoronarse. Si quieres ver qué otras industrias están usando el mismo manual, esa investigación es la siguiente.